¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy tenemos la continuación del manga del héroe que se convirtió en el hijo mayor del duque. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Continuando con la historia, observamos a la pequeña Ellis que se veía muy emocionada preguntando dónde se encontraba. Observando a sus alrededores, Ellis mencionaba que todo le parecía muy bonito y en ese instante una persona se encontraba acercándose a ella mientras mencionaba que había pasado mucho tiempo desde que vio a un humano. Esta persona que terminó acercándose a la pequeña Ellis mencionaba que tenía que volver a dormir, así que solamente tenía que tomar su poder divino y terminar largándose de inmediato. Y este ser, como ya debieron de haberse imaginado, es el Señor del Fuego Sagrado, la deidad principal de la Iglesia del Fuego Sagrado, una de las tres principales religiones mayores de todo el continente. Ellis, observando al dios, le preguntaba a este último si acaso él era Dios, señalándolo con su dedo, a lo que la deidad, algo desconcertada, le preguntaba a la niña si acaso se encontraba apuntándole. En eso, la niña, con una actitud más parecida a la del prota, le mencionaba a la deidad que si acaso no sabía cuánto había sufrido por su culpa, y además necesitaba tomar venganza, por lo cual iba a tomarla con intereses. La deidad, observando a la niña, se encontraba pensando que esta era bastante atrevida, pues se encontraba pidiéndole paga al dios en el cual creía. ¿Cómo había pasado algo como eso? Continuó preguntándose si acaso alguien la había contaminado o algo así, y mientras sonreía seguía pensando que de todos modos estaba aburrido, así que eso lo podría entretener un poco. Inmediatamente le mencionaba a la niña que estaba excelente y le pagaría por esa vida y por su vida pasada, a lo que Ellie se encontraba algo confundida preguntándole que a qué se refería con su vida pasada. Sin responder a su pregunta, la deidad le mencionaba que esta niña, a la cual su destino había sido cambiado por aquel que había perdido su propio destino, esperaba que su nuevo viaje fuese diferente esa vez. Y además también esperaba con ansias a ver su nuevo destino. De regreso al exterior, observamos cómo el alto troll se encontraba disparándole múltiples bolas de fuegos al Talos, el cual se encontraba esquivando todas y cada una de ellas. El troll se encontraba furioso de que ninguno de sus ataques dieran en el blanco, mientras que el Talos, algo preocupado, se encontraba mencionando que era una molestia, porque se encontraba molestándolo utilizando magia de fuego, cuando eso no es nada comparado con el fuego de ese tipo, pero inmediatamente el Talos se dio cuenta de que había bajado la guardia, ya que había ignorado completamente al prota, el cual se encontraba ahora mismo detrás de él. Sonriendo, Aiden le mencionaba que había sido distraído por un simple troll superior, experimento número 1. Observando que el prota estaba a punto de atacarlo, el Talos se encontraba pensando que se había olvidado del prota por unos momentos, recibiendo así un corte de hielo que terminó quitándole un brazo y una de sus alas. Inmediatamente el Talos comenzaba a desplomarse hasta terminar impactando en el suelo de lleno, mientras que el prota aterrizaba cerca de este. Sonriendo, Aiden le mencionaba al Talos que si acaso creía que podría ignorarlo simplemente por estar enfrentándose a un troll superior. Comenzando a salir de entre los escombros, el Talos furioso le preguntaba al prota cómo se atrevía, pues su hermoso brazo y su preciada ala nunca lo perdonaría llamándolo criatura insignificante. El prota, mientras llamaba al Talos experimento número 1, le preguntaba que por qué no le pedía al señor del inframundo que le consiguiera una nueva ala y un nuevo brazo, y quizás este pueda conseguirle el ala de una linda ángel. Pero rápidamente nos damos cuenta de que el troll superior se encontraba detrás del Talos a punto de proporcionarle un poderoso ataque. El prota le mencionaba a este último que entonces tendría que olvidarlo, ya que moriría pronto, mientras que el Talos se encontraba gritándole al prota que no iba a ser de esa manera. El troll terminó realizando un poderoso ataque de fuego que terminó envolviendo en llamas todos los alrededores, mientras que el prota se encontraba observando todo eso. Con una sonrisa en su rostro, el prota le mencionaba a Maldición que creía que tendría que conseguir un nuevo sujeto de pruebas, a lo que Maldición le respondía al prota que tendría que preocuparse por sí mismo primero. Inmediatamente se nos muestra cómo de entre las llamas algo comenzaba a emerger, era el Talos, mientras que Maldición le mencionaba al prota que su sujeto de pruebas no moriría fácilmente. Confundido por lo que estaba sucediendo, Aiden mencionaba que entendía que se tratara de un Talos de alto rango, pero cómo había sobrevivido a eso, tanto su brazo como su ala también se encontraban siendo regenerados. Maldición, que se encontraba observando la situación, le mencionaba al prota que él es diferente a los otros Talos, ya que la razón principal por la cual se convirtió en un Talos superior es porque Mephistos posee la mayor resiliencia de todos los Talos, y el fuego no funciona en contra de este. Aiden, algo confundido, le preguntaba a su compañero que si el fuego no funcionaba, entonces ¿por qué este le tenía tanto miedo al fuego? Maldición le mencionaba al prota que este le tiene tanto miedo porque una vez hizo experimentos con él para aumentar su resistencia al fuego, colocándolo así de esta manera en el infierno más caliente, haciendo que el Talos terminara durando demasiado tiempo allí. Aiden, luego de escuchar eso, le mencionaba a Maldición si acaso él era el que le había creado todos esos traumas, mientras que el Talos se encontraba regenerando lo último que le quedaba de su mano. Con su brazo completamente regenerado, el Talos le mencionaba al prota que sus trucos humanos no funcionarían en contra de él, preguntándole si acaso veía la diferencia que había entre ambos. Maldición le preguntaba al prota si acaso tenía alguna otra estrategia en mente. Aiden le mencionaba a su compañero que no sabía si podía vencerlo ahora mismo, pero no podía abandonar a las personas que se encontraban detrás de él, lanzándose de frente a atacar al Talos, el cual había hecho exactamente lo mismo que el prota.
En el área se hacían presentes múltiples explosiones debido al choque de fuerzas del Talos y el prota. Pero un rato después, mientras algunas partes se encontraban en llamas, el Talos se encontraba caminando preguntándole al prota si acaso eso era todo lo que tenía, mostrándonos cómo Aiden se encontraba tumbado en el suelo. Sonriéndole al prota, el Talos comenzó a acercarse al chico mientras le mencionaba que aunque era más fuerte que un humano normal, todavía no le era suficiente para poder enfrentarlo. En ese momento, Aiden se encontraba pensando que era lo mismo que la última vez, no podía concentrarse y ahora tenía sueño. Se preguntaba si así era como terminaría su segunda vida, y este debió de haberle dado a esos tipos una probadita de su propia medicina. Además de ello, todavía tenía muchas personas a las cuales deseaba proteger, y podría haberse vuelto mucho más fuerte que en su vida pasada. Justo en ese momento, el Talos le gritaba al prota que tenía que considerar un honor morir por su propia mano. Observando que el Talos estaba a punto de atacarlo, el prota simplemente continuó pensando que estaba a punto de morir otra vez, cerrando sus ojos y mencionando que entonces ese realmente sería su fin. Y lo último que estaba viendo en esta vida era la cara de ese tipo, mientras que Maldición le sonreía al prota y le mencionaba que era demasiado arrogante e ingenuo. Aún así, sea lo que sea, tendría que utilizarlo, mencionándole al prota que le prestaría su poder. El sistema comenzó a mencionarle al prota que se encontraba despertándose del poder del Señor del Inframundo. Una energía oscura comenzó a resonar en el corazón del prota, cosa que terminó sintiendo el Talos en el instante en el que estuvo a punto de acabar con el prota, y mientras comenzaba a temblar se preguntaba si acaso eso era, observando cómo esa energía comenzaba a emanar del cuerpo del prota. Justo en ese instante, Aiden terminó abriendo sus ojos, y el Talos ahora se encontraba temblando preguntándose cómo era posible, cómo es posible que tenga esa aura. Y eso definitivamente era, pero inmediatamente el prota le mencionaba al Talos que tenía que arrodillarse, orden que el Talos terminó acatando inmediatamente. Confundido por lo que estaba ocurriendo, el Talos se mencionaba que eso definitivamente pertenece a ese psicópata, mencionaba inmediatamente que no se había dado cuenta de su gran error, y comenzaba a mencionar que es un honor conocer al Señor del Inframundo de nuevo. Se nos comienza a hablar acerca de la autoridad del Señor del Inframundo, y es un poder demasiado familiar y natural para el Señor del Inframundo, conocida como la absoluta autoridad de dominación, la cual es otorgada a quien fue elegido para gobernar el inframundo, y todos los Talos como habitantes del inframundo estaban completamente asombrados por el poder del gobernante del inframundo. Y esa es la razón por la cual es posible que el Señor del Inframundo gobierne el inframundo en primer lugar, mostrándonos cómo el Talos ahora se encontraba de rodillas y temblando ante el prota. Sonriendo, Aiden se encontraba pensando que esa autoridad era más poderosa de lo que había imaginado. Maldición emocionado le mencionaba al prota que si acaso por fin se daba cuenta de la grandeza de ese gran ser que era él mismo. Añadía que él es alguien en el cual en el inframundo todo mundo admira sin cesar. Pero por supuesto no podía creerse lo que le había sucedido ahora mismo. Furioso por lo que estaba por decir, el prota le mencionaba a Maldición que nadie le había pedido que entrara en su cuerpo, pero rápidamente se corregía y le mencionaba que no, realmente él era un tipo magnánimo que se encontraba junto a él. Y además de que era realmente asombroso, es el gran señor del inframundo después de todo. Maldición emocionado por las palabras del prota le mencionaba que por supuesto que se lo merece y tenía que seguir hablándole así todo lo que él quisiera. En ese instante el Talos se daba cuenta de lo que estaba haciendo el prota e inmediatamente terminó llamándolo señor del inframundo, a lo que el prota inmediatamente colocó una sonrisa malévola mientras observaba al Talos y le mencionaba que era cierto, se había olvidado de él, y estaba realmente molesto en ese momento, así que tenía que ir a ayudarlo a enfriar su cabeza un poco. El Talos en ese instante se dio cuenta de que su mayor error fue hablar en ese preciso momento, dándose cuenta de que estaba completamente jodido. Un rato después, observamos en la habitación donde se encontraba llevándose a cabo la ceremonia que al parecer la pequeña Ellie se encontraba saliendo de la misma. Mientras se encontraba escuchando cómo desde el exterior alguien gritaba que lo tenía que hacer más rápido y más rápido, la pequeña Ellie se preguntaba si acaso esa voz era, pero rápidamente se dio cuenta que era el prota y comenzó a correr hacia este gritando el nombre del prota. Al salir al exterior, la pequeña Ellie se encontraba algo confundida, y mientras observaba lo que estaba haciendo el prota, le preguntaba al chico qué era lo que estaba haciendo allí. El prota saludaba a la pequeña niña y le mencionaba que suponía que la ceremonia de despertar había terminado sin mayores problemas. Acercándose a la niña, el prota le preguntaba a esta si acaso pudo ver el rostro de ese dios, a lo que la niña le mencionaba al prota que sí, pero ese tipo raro no le dio absolutamente nada, solamente seguía brillando y volvió con las manos vacías. En ese momento algo terminó llamando la atención de la pequeña Ellie, la cual le preguntaba al prota qué era ese murciélago enorme que estaba allí, preguntando si acaso se encontraba herido. Algo nervioso, el prota le comenzaba a relatar a la niña que él es la mascota de un amigo, a lo que Ellie le preguntaba al prota que si acaso de verdad era una mascota. Mientras observamos al Talos, el prota le mencionaba a la pequeña niña que sí, ese día habían jugado demasiado, así que se encontraba descansando en ese momento, a lo que Ellie rápidamente comprendió que era lo que quería decir el prota. Por otro lado, Maldición le preguntaba al prota qué era lo que quería decir con estar jugando con él, mostrándonos cómo al parecer el prota se encontraba poniendo al Talos a hacer ejercicios militares.
Aiden, mientras sonreía, le mencionaba maldición internamente que no podía decirle la verdad a la niña. Luego de eso, Ellis terminó acercándose al Talos y mencionaba que el pobre murciélago, preguntándole si acaso había tenido un día duro. La niña inmediatamente terminó tocando uno de los cuernos del Talos mientras le mencionaba a este que había hecho un excelente trabajo. Pero de manera inmediata el Talos comenzó a incendiarse mientras que la pequeña Ellis no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Por otro lado, el Talos se despertó sintiendo una gran cantidad de dolor y pidiéndole al señor del inframundo que detuviera las llamas, ya que todo su cuerpo se encontraba ardiendo. Le pedía que por favor tenía que detener la prueba de resistencia al fuego y que lo sentía mucho por todo lo que había hecho. Aiden, observando lo que estaba sucediendo, se encontraba pensando que esas llamas son poder divino, y Ellis, ella realmente terminó despertando el poder sagrado, pero maldición algo furioso terminaba llamándole la atención al prota. El cual por supuesto sabía a qué se refería maldición, mencionándole a este que por supuesto que lo sabía, y mientras se agachaba para recoger su espada le mencionaba a la pequeña Ellis que terminara cerrando sus ojos. El Talos continuaba quejándose debido al enorme dolor que sentía en ese momento. Y cuando Ellis terminó cerrando sus ojos, el prota comenzó a despedirse de Mephisto, ordenándole a la espada a Belcebú que terminara devorando al Talos inmediatamente. Y Mephisto, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, se encontraba mencionando que no podía ser, incluso Belcebú, el monarca de la gula, estaba allí presente, para luego mostrarnos una mancha de líquido rojo que había quedado como prueba de todo lo que había sucedido. Belcebú terminó devorando completamente al Talos en un instante. Y luego de eso, Aiden mencionaba que finalmente todo se había acabado, comenzando a perder la conciencia lentamente, y claro, la pequeña Ellie se había preocupado por esto. Unos días después, en la misma iglesia se nos comienza a mencionar que después del incidente, la iglesia del fuego sagrado comenzó a purgar a todos los herejes que se encontraban escondidos. Incontables herejes fueron capturados y seguidos por una purga a gran escala dentro de la iglesia. También se les explicó a los sacerdotes que habían estado dormidos debido a la neblina de los sueños de Mephisto que el prota había ayudado a la despertada Ellis a derrotar al mago oscuro. Mientras observaba todo desde una ventana, el prota se encontraba pensando que ese incidente le hizo darse cuenta de algo bastante importante, y era que todavía es demasiado débil. Y aquellos que lo habían traicionado en su vida pasada hubieran derrotado fácilmente a Mephisto incluso si se encontraran con él en ese mismo instante. Pero el prota ni siquiera estuvo cerca de poder lograrlo, necesitaba hacerse mucho más fuerte. Justo en ese momento, una persona terminaba llegando a donde estaba el prota preguntándole al chico en qué era lo que se encontraba pensando. Dándonos cuenta de quién se trataba, el prota le preguntaba al arzobispo Kertel que cómo se encontraba allí después de todo, comenzando a pensar que al parecer se había recuperado completamente gracias al poder divino de Ellis. El arzobispo le agradecía al prota por haber expuesto a los herejes que se escondían en la iglesia, ya que pudieron limpiar rápidamente la iglesia con la ayuda del prota, a lo que el chico le mencionaba que se alegraba de que todo haya podido solucionarse y que él haya podido ser de ayuda. Mientras sonreía, el prota le mencionaba que todo era debido a que posee un excelente detector de maná oscuro. Maldición, al escuchar eso, le mencionaba al prota que tal vez debió de haber dejado que este pereciera y lo lamentaba ahora mismo. El arzobispo terminó llamando la atención del prota y le mencionaba que llegó algo tarde debido a todos los alborotos en la iglesia, pero inmediatamente terminó haciéndole una reverencia al chico y le mencionaba que estaba realmente agradecido con este en nombre de toda la iglesia, ya que sin el prota él no estuviese vivo y ni siquiera hubiesen encontrado a la santa perdida, la iglesia probablemente hubiese caído en la ruina después de eso. Continuó mencionándole al prota que el chico realmente era su salvador, cosa que dejó al prota sorprendido, pero inmediatamente el chico terminó colocando una ligera sonrisa. Aiden comenzaba a mencionar que bueno, le debió una grande a alguien de la iglesia, así que solamente estaba saldando su deuda. Al escuchar eso, el arzobispo le preguntaba al prota quién era esa persona. Aiden, para no comentar que era el mismo arzobispo en su vida pasada, comenzaba a mencionar que era un tipo bastante entrometido, que dijo que no necesitaba una razón para ayudar a los que lo necesitaran. Colocando una gran sonrisa, el arzobispo le mencionaba al prota que se alegraba de que uno de los miembros de la iglesia tuviera una mentalidad tan genial. Mientras observaba al hombre de reojo, el prota se mencionaba que con eso había pagado el favor que le había hecho en su vida pasada, y además le había devuelto el favor incluso con intereses, así que estaban a mano a partir de ese momento. El arzobispo inmediatamente le mencionaba al prota que tenía otra cosa que hablar con este. Comenzó a mencionarle al prota que había escuchado por los miembros de la iglesia el motivo por el cual el chico se encontraba allí. Y la santa es el futuro de toda su iglesia. Según las reglas, debería de quedarse allí para recibir la educación que no pudo recibir durante todo ese tiempo, pero considerando los asesinatos de los portadores del estigma hace 10 años y el incidente reciente, su iglesia ya había fallado al cumplir su deber de mantener su credibilidad. Y creía que no era correcto el obsesionarse con el futuro de la iglesia y retener a la santa allí con ellos. Por ello terminaron tomando una decisión bastante radical. Aiden nos comenzaba a mencionar que el arzobispo Kertel había sugerido establecer una sucursal de la iglesia en el territorio de Remes. Y de esa manera, Ellis podría recibir el entrenamiento allí y quedarse en Remes al mismo tiempo. Sobre todo, la fundación de una nueva sucursal de la iglesia en Remes fue una buena noticia.
ya que la iglesia establece sus sucursales en ciudades con poder e influencia, así que una sucursal en Remes simbolizaba el poder de la familia Remes, y todo el esfuerzo que el prota estaba colocando para rescatar a su gente estaba volviendo a él en forma de buena suerte. Cambiando de escena, nos encontramos en lo profundo del bosque, donde observamos al parecer a dos caballeros que se encontraban parados justo delante de un lago. Uno de estos hombres comenzaba a mencionar que tenía el presentimiento de que el caballero carmesí terminaría arruinándolo todo, ya que este siempre es tan emocional y torpe en su trabajo, y ya no podían permitirse más errores, por lo cual le pedía a todos que sea mejor que sean extremadamente cautelosos, ya que debían de asegurarse de que el señor Silveta se convirtiera en el próximo archiduque. Luego, en un cambio de escena, observamos a un carruaje que se encontraba retirándose, y el mismo estaba siendo conducido por el comerciante que había traído al prota a la sede principal de la iglesia del fuego sagrado. En la parte trasera del carruaje observamos al prota y a Lowe, los cuales se encontraban retirándose. Vemos entonces que Lowe se encontraba en un estado un tanto igual o peor que al principio de este arco. Observándolo, el prota furioso le preguntaba que por qué parecía estar pasándola peor que él. Lowe, preocupado, le mencionaba al prota que por nada, preguntándole por qué tendría un mal momento después de todo. El prota nos comienza a relatar que le había dicho al bribón de Lowe que se escondiera y espiara el número de los miembros de Caos, pero el tonto terminó enfermándose al parecer de una maldición de envejecimiento o algo similar. Recordando cuando el chico terminó acercándose al prota y le mencionaba que habían capturado a todos los magos oscuros según sus órdenes. Aún así, gracias a Dios, terminaron capturando a todos los miembros del Caos, y el prota no podía creerse que tuvo que pedirle ayuda a Ellis para poder levantar la maldición del chico. Luego de recordar eso, el prota le mencionaba a Lowe que haría que su entrenamiento sea más duro cuando regresaran, a lo que el chico preocupado le preguntaba al prota el porqué de eso. Dejando las bromas de lado, Lowe le preguntaba al prota que en dónde había guardado las recompensas que le había entregado la iglesia, ya que este consideraba que era demasiado. El prota tranquilamente le mencionaba al chico que acerca de eso, mostrándole una bolsa mágica, le mencionaba que todo se encontraba allí. Sorprendido por lo que estaba viendo, Lowe le preguntaba al prota si acaso ese no es un bolsillo subespacial. El chico comenzó a mencionarle al prota que ese es un artefacto bastante raro que evita que los objetos se echen a perder o se oxiden una vez se almacenen dentro. Le preguntó al prota si acaso lo habían recompensado con algo tan valioso y suponía que después de todo tenía sus ventajas ser una de las 3 iglesias principales. Mientras metía su mano en la bolsa, el prota mencionaba que también terminaron entregándole muchas otras cosas, como la seda de hada. Sin embargo, mientras empacaba y se preparaba para retirarse, terminó encontrando algo extraño en el edificio de la iglesia. Sacando un huevo, el prota preguntaba que qué tipo de huevo creía que era ese, preguntándoselo a Lowe. El chico, colocando su mano sobre el huevo, le mencionaba al prota que no lo sabía, pero era tan grande como un huevo de avestruz. Aunque por supuesto no consideraba que fuese un huevo de avestruz a juzgar por el extraño maná que emitía el huevo. El prota le mencionaba que por eso tampoco podía descifrarlo y estaba dentro de una habitación bastante sospechosa junto a un libro viejo, así que simplemente terminó tomándolo. Lowe le mencionaba al prota que si había un libro cerca de él, entonces debe de haber alguna clase de pista sobre este. El prota le mencionaba que también intentó leerlo, pero estaba en un idioma que este no podía entender. Justo en ese momento, Lowe terminó dándose cuenta de lo que había sucedido. Le mencionaba al prota que esperara por un momento, y algo preocupado le preguntaba al prota si acaso había dicho que lo había encontrado en una habitación sospechosa junto a un libro. Inmediatamente el prota se dio cuenta de que había hablado de más, mientras que Lowe observándolo le mencionaba que no lo había encontrado, simplemente terminó robándolo. El prota, desviando la mirada, mencionaba que no lo había robado exactamente, solamente vio una habitación que parecía que nadie hubiese entrado en décadas y emitía un maná extraño, así que simplemente terminó ingresando a la misma. Furioso, Lowe le mencionaba al prota que no podía simplemente robar algo de la iglesia y no lo pasarían por alto, incluso si consideraban al prota su salvador debía de devolverlo inmediatamente. El prota le mencionaba a su caballero que no tenía pensado hacerlo, pues qué pasaría si resultaba ser un ganso que pone huevos de oro, a lo que el chico le mencionaba al prota que tenía que controlarse. Dejando las bromas a un lado, un rato después nos terminamos encontrando en una zona que se encontraba nevando. Lowe, que venía junto al prota, se encontraba algo confundido, mientras que el prota, que al parecer no había traído ropa para abrigarse, le mencionaba a su caballero que se encontraba haciendo mucho frío. Vemos así que ambos terminaron llegando a la ciudad de Sedus, la ciudad de Jamurde. Lowe le preguntó al prota si acaso no se iban a dirigir a casa. El prota le mencionaba a su caballero que nunca le dijo que iban a volver al territorio, a lo que el chico, algo confundido, le mencionaba al prota que este le había dicho que lo haría entrenar cuando regresaran. El prota, observando a su caballero algo confundido, le preguntaba si acaso tenía tantas ganas de entrenar en el infierno. El chico, desanimado, le mencionaba al prota que no, pero ¿por qué se encontraban allí? Preguntándole al prota si acaso quería ver al maestro de la espada Margraves. Mientras caminaban por la ciudad, el prota le mencionaba a su caballero que había ido a verlo, pero no se encontraba allí para eso, tenía un asunto en el bosque de la muerte, que se encuentra dentro del territorio de Sedus. El caballero le preguntaba al prota que qué asuntos tenía allí, a lo que el prota le mencionaba que alguien le había dicho que habían entes viviendo en ese bosque, y necesitaba un ente para poder hacer un elixir de más alta calidad. Justo cuando el prota iba a dirigirse directamente hacia el castillo de Margrave, dos caballeros terminaron interponiéndose en su camino.
Uno de estos, observando al prota, le mencionaba que tenía que detenerse ya que ese es el territorio de Exodus. Y además el señor se encuentra ausente actualmente, por lo cual no se le permitía la entrada a extraños, a menos de que por supuesto tenga una cita previa, por lo cual le pedían que por favor regresara en otra ocasión. Lowe, que se encontraba atrás, se encontraba gritando que si acaso se encontraba hablándole así de esa manera a Aiden Remes, el hijo mayor del ducado de Remes. Él estaba allí para ver a Margrace Exodus, así que tenían que apartarse de inmediato. El caballero, al escuchar el nombre del prota, terminó repitiéndolo mientras comenzaba a enfurecerse, y su compañero al lado también se veía bastante furioso. El prota se encontraba preguntándose por qué parecía que todos estaban tan enojados de repente, mientras que Maldición le preguntaba al prota si acaso realmente estaba preguntando porque no lo sabía. Comenzó a refrescarle la memoria al prota mencionándole que desde la perspectiva de ellos, el prota es el ladrón que había robado el tesoro de la familia Exodus, y también era ese miserable canalla que había golpeado al hijo del señor en el banquete real. El prota en ese momento le mencionaba a su compañero que lo había olvidado completamente, acaso eso fue todo lo que había pasado, pero inmediatamente comenzaba a sonreír y mencionaba que apostaba que podría utilizar eso para poder entrar. Maldición nervioso le mencionaba al prota que qué era lo que estaba tramando ahora, todo lo que hacía el prota lo colocaba nervioso. Mostrando la espada, el prota les preguntaba a los guardias si acaso lo dejarían entrar si mostraba esa espada, ya que aparentemente alguien en su territorio poseía anteriormente esa espada. Ambos caballeros al observarla se encontraban furiosos, pero uno de ellos mencionaba que se trataba de nada más y nada menos que Belcebú. Colocándose firme, uno de los caballeros le mencionaba al prota llamándolo joven maestro que había verificado su identidad, pero como había mencionado el señor se encontraba ausente, por lo cual le pedían que volviera en otra ocasión. Guardando la espada, el prota se encontraba pensando que había fallado y suponía que solamente le quedaba un método. Mientras le preguntaba al caballero si acaso era en serio, preguntaba si acaso Taeon se encontraba dentro. El guardia le mencionaba al prota que el joven maestro Taeon estaba ocupado y suponía que no tenía una cita, así que por favor debería de retirarse, ya que si seguía con esa actitud no tendría más alternativa que recurrir a la fuerza para poder encararlo. Luego, comenzando a molestarse, les preguntaba que cómo se atrevían a decirle eso a su joven maestro, mientras que el prota terminaba deteniendo a su caballero inmediatamente. Ambos comenzaron a retirarse y el prota se encontraba mencionando que suponía que no había nada que pudiesen hacer al respecto. Los caballeros, al observar cómo el prota se retiraba, uno de estos comenzó a mencionar que debería de haberse ido desde el principio. El prota continuó alejándose y luego de un rato procedió a detenerse para mencionar que creía que eso sería suficiente, a lo que Lowe le preguntaba al prota qué era lo que estaba tratando de hacer ahora. Con una sonrisa malévola, el prota mencionaba que necesitaba una cita para poder entrar y ahora mismo tendría su cita inmediatamente. El prota comenzó a llenar sus pulmones de aire mientras que los caballeros al frente observándolo preguntaban qué era lo que estaba haciendo el prota. Su compañero mencionaba que al parecer estaba tratando de hacer una cena porque se había molestado ya que no lo habían dejado entrar y podía intentar todo lo que quisiera. En ese momento el prota dio un fuerte grito impregnado en aura, el cual comenzó a proyectarse en toda la ciudad preguntando que cómo estaba su cabeza después de que le diera una paliza, preguntándoselo a Taeon. El eco del nombre de Taeon comenzó a resonar por toda la ciudad, e inmediatamente el prota colocó una sonrisa al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, pues Taeon desde el interior de la mansión comenzó a gritar el nombre del prota llamándolo bribón. Sonriendo, el prota mencionaba que ahora tenía una cita y solamente tendría que esperar ya que él estaría allí pronto, mostrándonos cómo los guardias al parecer se veían bastante preocupados. Inmediatamente desde el interior de la gran mansión una persona venía corriendo a máxima velocidad, era Taeon el cual venía furioso gritando el nombre del prota. Tomando al chico por la camisa, el prota le mencionaba a Taeon que había pasado tiempo sin verlo, mientras que el chico le preguntaba al prota cómo se atrevía a decir algo tan humillante en su territorio, preguntándole si acaso se encontraba bien de la cabeza. El prota terminó señalando hacia los guardias y mencionaba que ellos le dijeron que solamente podía entrar si hacía algo como eso, así que no tuvo más alternativa que seguirles el juego. El guardia, al darse cuenta de lo que había hecho el prota, le mencionaba a su joven amo que todo era un malentendido, solamente estaban, pero inmediatamente el prota interrumpía al guardia y le mencionaba a Taeon que era mejor que hablaran adentro. Y por supuesto, Taeon seguía bastante furioso con el prota. Un rato después nos encontramos en la sala de recepción de la casa de Exodus. El prota, observando a los alrededores, mencionaba que el cuero de esa silla era bastante agradable. Observando al chico, el prota le preguntaba si acaso el padre de este estaba muy ocupado, ya que había escuchado que estaba fuera por algunos asuntos. Taeon comenzó a mencionarle al prota que su padre se encontraba en la Torre de la Matanza ahora mismo, porque parece que algo inusual ha estado sucediendo en el yermo de la muerte que está a cargo de la Torre de la Matanza, y también sospechan que el troll superior que apareció en el territorio proviene de allí. El prota comenzó a pensar en la Torre de la Matanza y se mencionaba que en efecto los incidentes extraños comenzaron a suceder en ese momento, y pronto varios monstruos de nivel calamidad comenzaron a aparecer, incluyendo a ese dragón loco. En su vida anterior estaban tan ocupados lidiando con esos incidentes repentinos que no tuvieron tiempo para descubrir qué era lo que estaba sucediendo con Caos. Pero ahora que lo había descubierto todo, solamente necesitaba hacerse más fuerte rápidamente y encontrar la causa para poder prevenirlo. Taeon le preguntaba al prota que por qué se encontraba en su territorio, a lo que el prota le mencionaba al chico que ahora mismo quería ir al bosque de la muerte.
Taeon confundido le preguntaba al prota si acaso sabía qué clase de lugar era ese, ya que todo ese bosque está cubierto de veneno y por eso está lleno de no muertos, plantas venenosas y monstruos. Tranquilamente Aidan le mencionaba al chico que por esa misma razón quería conseguir hierbas venenosas y raras que solamente crecían allí. Bajando su mirada, Taeon le mencionaba al prota que sabía que no era normal, pero ese hobbit era bastante peculiar. Aún así consideraba que el prota se quedaría sin suerte esa temporada, llamándolo por su nombre, ya que no podía ir al bosque de la muerte ahora mismo, a lo que el prota le preguntaba al chico que a qué se refería con eso. Y bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like, comenten y compartan para poder llegar a muchas más personas y seguir haciendo crecer esta comunidad. Recuerden que si quieren aparecer en los saludos del próximo video, por favor háganmelo saber dejando acá abajo en los comentarios la palabra huevo. Aprovecho también para dar un agradecimiento muy especial a los suscriptores pagos del canal, que son personas que me han estado apoyando durante muchísimo tiempo. De todo corazón se los agradezco. Y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.